¿De qué manera podemos mantener cada día una actitud positiva a pesar de las dificultades de la vida? ¿Te has preguntado cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida y por qué es importante reconocerlo? ¿Y cómo podemos depender de la gracia de Dios cada día? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ocupado? Siempre ocupado. Seguramente, sí. Hoy día no se encuentra con nosotros Margarita. Ella, no se sintió bien. Desde aquí le mandamos un saludo. Oramos por ella también, que se pueda recuperar pronto. Y vamos a seguir adelante. En esta parte del mundo, en los Estados Unidos hoy día se celebra también el Día de los Caídos, ¿no? Sí. Sí. Así Recuerdo a ellos también, a todos los soldados que participaron en las diferentes guerras, en fin. Una suerte de poder celebrar también a todos los participantes de las diferentes guerras en las que participó también este país. Pero vamos a empezar con nuestro momento de estudio. Llegamos a la lección número 9 y hoy día tenemos la segunda parte del estudio de los Salmos. Así es. Y sobre todo el estudio de los Salmos enfocado en el tema de la profecía, del estudio de la profecía. Así que, ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Claro que sí. Sí, vamos, oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición de estar aquí otra vez más, estudiando tu lección, esperando recibir una bendición al estudiarla y pidiendo también la bendición para nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, que esta sea una bendición para ellos al nosotros aprender y estudiar la lección que tú que han preparado para nosotros los maestros, y sabemos que va a ser de bendición para nosotros. Ayúdanos a hacer nuestra parte al estudiar y meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Y como mencioné, llegamos a la lección número 9. Heriberto, ya faltan 4 lecciones para que se acabe el trimestre. Ya se fue la lección, ya se va el año, ya se fue todo. Bueno, el año todavía no tanto, pero sí, ya estamos prácticamente a la mitad del año. Ya llegamos a la mitad del año. Sí. Creo que esta cosa se está yendo demasiado rápido, el tiempo realmente se está yendo demasiado rápido, pero es algo que tratamos de aprovechar justamente el tiempo, que es un recurso no renovable, es un recurso muy escaso también. Tratamos de aprovecharlo para poder tener estos tiempos, estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Y la semana pasada, recordando un poco, estuvimos estudiando el tema de los salmos, pero desde la perspectiva del carácter de las personas que justamente esperan al Señor, ¿no? Y vimos un poco las características de las personas que acompañan al Cordero en esta figura, en esta imagen de estarse ubicados en el monte Sión. Estas personas que acompañan al Cordero justamente tienen sus propias características, las características del Cordero, ¿no? Llevan escritos en su frente el nombre del Cordero y de su Padre. Esto como una representación de que este grupo humano tiene el carácter, ¿no? El carácter de Dios y de su Hijo lo tienen impreso en sus vidas. Y esto manifiesta justamente una forma, una manera de ser expresada en amor a través de estas personas. Sin embargo, en esta semana, que nuevamente estamos estudiando también algo de los Salmos, el enfoque tiene que ver más con las circunstancias, con las situaciones, con las dificultades, pero también con la seguridad y con la esperanza
que vivimos, por ejemplo, aquellos que esperamos la venida del Señor o aquellos que creemos en el Señor, digamos, en todas estas experiencias, es también, ese es el enfoque que tiene la lección esta semana, justamente, ¿no? En esta situación de poder encontrar a través de cada experiencia de la vida una oportunidad para confiar más en Dios, ¿no? Y para poder reconocer que a pesar de las situaciones difíciles, el Señor siempre está allí con nosotros para podernos apoyar, ¿sí? Amén. Ese es el punto principal de lo que, digamos, esta lección tiene también para hoy. Y quiero leer del libro de Salmos, justamente, el capítulo 67. No sé si me puedes ayudar, Heriberto, con la lectura. El capítulo 67 de Salmos, los versículos del 1 al 7. Es la primera cita bíblica que tenemos allí. Leemos Salmos 61, del 1 al 7. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las juzgas con rectitud y guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Excelente. Ahora, es interesante que, o sea, en estos versículos aparecen algunas figuras, porque esto es un tema muy importante, Heriberto. O sea, cuando estudiamos el Apocalipsis podemos entender, podemos ver de que tal vez la mayor parte de lo que se escribe en el libro, digamos, son símbolos, ¿no? O tienen algún tipo de referencia, digamos, que no es precisamente literal, ¿no? Quizás algunas partes del libro sí son estrictamente literales, pero quizá la mayoría, probablemente, de lo que encontramos en el libro de Apocalipsis tiene que ver con un contexto netamente simbólico, ¿no? Ahora, digamos, en alguna de estas cosas que también se escriben en los Salmos, también encontramos esta figura, o sea, mucho de la aparición de algunos símbolos o digamos, de algunas formas de expresión que no son precisamente literales, sino que quieren representar una idea en general. Y por ejemplo, aquí hay algo interesante que es una frase que dice, lo quiero leer nuevamente en esta parte, dice, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sí? Es interesante esto, ¿no? Esta expresión, porque en este caso, los que escribieron este capítulo de Salmos, déjeme ver, es el Salmo 67, justamente manifiestan este pedido, ¿no? Este sentir. Piden a Dios de que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora, tal vez, ¿qué significa eso? Digamos, ¿qué es lo que podemos entender en esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué tal vez el pedido, el deseo de querer que el Señor pueda resplandecer su rostro en nosotros? ¿O por qué tal vez el llegar a resplandecer el rostro de Dios a través de nosotros es crucial en lo que significaría el propósito de nuestras vidas, ¿no? Sí, Pedro, yo creo que esta es muy bonita expresión porque nosotros la podemos aplicar en nuestras vidas del modo como sí, Dios refleja su carácter en nosotros. O sea, que Él nos ayuda a nosotros a reflejar su carácter en nuestras vidas para los demás. Y yo me recuerdo, hay otra frase y una oración muy bonita, si tú te acuerdas, la voy a leer, número 624, que dice, que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y es la misma expresión, ¿verdad? Exacto. También significa que Dios tenga gracia sobre ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muy bonita expresión. Definitivamente, definitivamente. Ahora,
Poniéndonos un poco a pensar incluso en el tema del rostro, o sea, del rostro de Dios, ¿no? Esta expresión, digamos, manifiesta una forma de ser, tal vez, ¿no? O sea, uno generalmente, cuando aprecia el rostro de una persona, de inmediato crea una imagen respecto de quién es esta persona, ¿no? Ahora, es interesante de que los versículos mencionan razones por las que, digamos, se desea, se quiere que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro en nosotros. Y dice esto, mira, Heriberto, dice, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Exactamente, porque si nosotros resplandecemos, si Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros y nosotros nos comportamos hacia las personas con amor, con piedad y ejercemos todos estos dones y las personas ven entonces, quizá nos ven a nosotros a primera vista, Claro. pero en realidad quizá están pensando es cómo es que la persona logra actuar de esa manera. O sea, saben que hay alguien más detrás del comportamiento, ¿verdad? Así es, así es. Y es porque piensan, es un Dios que hace la transformación en nuestras vidas y eso es lo que puede atraer también a las personas, decir, yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Claro, definitivo, ¿no? O sea, es algo que hemos estado viendo hasta ya hace algunas semanas y lo hemos estado repitiendo, ¿no? El tema de la salvación, porque es lo que dice aquí, ¿no? Dice, para que en la tierra sea conocido tu camino, o sea, tu manera de ser, tus principios, tus normas, tus reglas, lo que significa el gobierno de Dios y su gloria, ¿no? Pero dice también, y en todas las naciones, tu salvación, ¿no? Y lo que acabas de comentar, o sea, el tema este de la salvación tiene que ver estrictamente con el conocer quién es Dios. Exacto. O sea, tiene que ver, o sea, está relacionado con el hecho de saber realmente quién es Él, ¿ok? Y de conocerlo. O sea, esa parte es crucial, ¿no? Entonces, esa expresión del deseo de poder reflejar o que el rostro de Dios se refleje a través de nosotros es una posibilidad, es un anhelo también para dar a conocer a Dios a los demás, con un propósito de salvación para otros. Mi pregunta ahora sería, Pedro, el mundo también, hay gente buena que no conoce a Dios, pero ellos son moralmente, hacen las cosas moralmente bien. ¿Es acaso eso también una forma más de que el Señor también muestra su rostro sobre ellos? Claro, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente. O sea, digamos, hay personas, como estás diciendo, o sea, sí hay personas que tal vez no conocen de Dios, pero quizás ellos más fácilmente van a recibir digamos, esta oportunidad de conocer aquel ser que puede llegar a transformar completamente sus vidas, ¿no? O sea, el hecho de actuar con bien o actuar, digamos, de forma tal vez no correcta, es algo que viene muchas veces arrastrándose de manera natural en el ser humano, ¿no? Pero cuando uno llega a conocer al Señor, sencillamente tu vida es enfocada hacia un lado, ¿no? Se transforma completamente. Pero yo quería ir un poco más allá todavía, porque muchas veces las personas hacen las cosas buenas por un motivo erróneo también. Ok, ya. ¿Verdad? Sí. Y en realidad ellas no están, el rostro de Dios no está siendo, no resplandece sobre ellos. O ellas tienen un motivo ulterior. Claro. Por lo que hacen las cosas. Pero eso es ya, por el trato con las personas, va a salir a luz. Sí. ¿verdad? Pero el que es realmente legítimo, hijo de Dios y refleja, eso lo refleja constante. Claro. Se mira una constancia en su vida, su forma de vivir. Claro. ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, y en esta parte es crucial, como mencionas, o sea, las intenciones, ¿no? Los propósitos que uno tiene. O sea, porque obviamente estas organizaciones supuestamente de beneficencia o de ayuda, etcétera, no siempre tienen los propósitos correctos, tal vez, ¿no? O sea, hay intenciones probablemente, hay gente que apoya alguna de esas cosas por el deseo de poder hacer bien a los demás, pero no necesariamente tienen los propósitos correctos.
No. Ahora, ¿cómo poder, digamos, alcanzar esos propósitos correctos? O sea, porque, digamos, una de las preguntas que hemos hecho tal vez al comienzo de este estudio es esta parte de si hemos podido o llegamos a reconocer cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, ¿no? Y por qué es importante justamente el poder reconocer ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Ujú. Porque en esa parte justamente entra a tallar este tema, o sea, lo que mencionas, ¿no? El hecho de cómo nos relacionamos con los demás está ligado al propósito verdadero de cuál es nuestra razón de ser en esta vida. O sea, qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros lleguemos a cumplir aquí, ¿no? Porque pienso que en la medida en que nosotros llegamos a conocer a Dios, tenemos un propósito que cumplir y es un propósito principalmente para poder permitir que otras personas también conozcan al ser que nosotros conocemos, ¿no? Ujú. Así es. Sí, 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 sí. Ahora, ¿de qué manera podemos cada uno de nosotros llegar a alcanzar a hacer ese reflejo, ¿no? Porque esa es la parte crucial, o sea, Sí. el tema este que está mencionando los salmos, o sea, ¿cómo podemos llegar a compartir, por ejemplo, con amigos, con familiares, la esperanza que tenemos en Dios? Pedro, lo que me hace reflexionar de esto es de que ah, nosotros no podemos crecer si nosotros no pasamos, pues sí, así decirlo, por el fuego. Ujú. Si no pasamos por pruebas, si no pasamos por problemas, no vamos a llegar a ese punto. Ya. Y lo que me recuerda es a Pedro, ¿verdad? Porque él negó a Jesús Ajá. y Jesús tenía un plan para Pedro, pero no podía llegar ahí hasta que él no se diera cuenta por sus actos, por sus caídas, de que quién era en realidad Dios, quién Ya. era Jesús para él. Y lo mismo a nosotros nos sucede hoy en día. Nosotros podemos vivir felices, Ajá. no tener problemas, no buscar, ni siquiera ir a donde están los que están perdidos o simplemente vivir en una bubble, en Ujú. La burbuja. una burbuja, Ujú. ¿verdad? Aún como cristiano, ¿verdad? Sin poder salir a dar evangelio, a llevar algo, una revista a alguien, al vecino. Claro. Podemos vivir de esa forma y de esa forma nunca vamos a nosotros a recibir las enseñanzas que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Ya. Ya. Por eso a mí me fascina mucho los colportores, Ujú. porque ellos reciben mucho rechazo, ¿verdad? Y son jóvenes que practican esto, pero la transformación después de esto, de este evento, de participar, Ajá. es algo que transforma sus vidas. ¿Por qué? Porque van en un campo donde no saben a dónde van, no Claro. saben a quién van a encontrar. No todos, la mayoría le dicen que no quieren nada de lo que están ellos proveyendo. Sí, sí, sí. So, es lo mismo con nosotros. Si nosotros no pasamos por pruebas, no vamos a ser refinados a tal punto que podamos reflejar el carácter de Dios. Claro, claro. Ah, Y recuerdo mucho esto porque ahorita que lo traes a memoria, o sea, esta parte de los colportores, porque recuerdo que no sé si una o dos de tus hijas participaron en esto. Una hija. Una de ellas ya. Bueno, mi hijo mayor Pedro también, él participó en esto. O sea, entonces, sí, después que terminó, por ejemplo, Pedro de hacer estas cosas, ¿no? De este tiempo de colportaje, de salir a vender material de literatura a las casas en algunas zonas residenciales. Bueno, el hecho es de que sí contó algunas experiencias y a veces era un poco complicado lo que pudo vivir, pero también, que seguramente también pasó con tu hija, o sea, encontró reconocer de que hubieron milagros, o sea, habían cosas muy, muy, digamos, sobresalientes, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, un día Pedro me contó que había llegado a vender material a una casa y entonces que tocó la puerta y la persona que le abrió lo recibió y le dijo, a ver, muéstrame qué material tienes. Entonces él le empezó a mostrar algunos libros de literatura profética que obviamente se tienen con mucha estima dentro del ámbito adventista.
esta persona no conocía nada de estos libros, o sea, no conocía de este material, pero ya cuando Pedro le empezó a explicar, por si acaso los amigos que están escuchando, estoy hablando de Pedro, que es mi hijo también, ¿ok? Él le empezó a explicar a esta persona a la que le estaba mostrando el material, y esta persona le empezó a decir de que él estaba esperando, o sea, por digamos, estudios que estuvo haciendo por otras fuentes, que está esperando que algo ocurriera, ¿no? Mm. Y entonces, que de alguna manera él, digamos, vio de que este material era algo que él deseaba recibir, que era algo que él necesitaba recibir y que realmente en ese momento, o sea, esto era como una señal, digamos, una respuesta a sus pedidos, ¿no? Y recuerdo mucho de que al sábado siguiente él llegó a la iglesia, ¿no? Esta persona llegó a la iglesia, venía desde lejos, pero llegó a la iglesia y se presentó y, digamos, estuvo allí por lo menos un sábado. Pero esta persona recibió algo que estaba buscando justamente a raíz de esta experiencia de jóvenes que salen también a poder compartir material de literatura en las casas, ¿no? Esta situación es algo interesante. Ahora, tal vez ubicándolo un poco mejor en el contexto también de lo que estamos viendo, seguramente, y no sí, por lo menos yo recuerdo mucho de Pedro también que me contó algunas cosas complicadas que tuvo que vivir. Por ejemplo, en el caso de tu hija también, ¿de qué manera es posible llegar a alcanzar a mantener firmeza, ánimo, gozo, a pesar de situaciones complicadas, ¿no? Porque a mucha gente a veces le cerraban la puerta. Una vez recuerdo que Pedro me contó de que tuvo que salir corriendo de una casa porque le soltaron al perro, o sea, y el perro salió directo a morderlo, o sea, una cosa bien, bien complicada y incluso, o sea, en la carrera se le cayeron los libros, los materiales que llevaba. Y después tuvo que esperar mucho rato para que le alcanzaran, le regresaran las cosas, se las tiren por ahí. O sea, una sensación bastante desagradable, ¿no? Pero ¿cómo llegar, digamos, incluso a pesar de situaciones complicadas como estas, cómo llegar a poder mantener el gozo o cómo poder animar a otros a que mantengan la tranquilidad, la serenidad, la alegría, a pesar de situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que no hay forma fácil, Pedro, porque la única forma, lo que estudiamos en la primera parte es el camino que nosotros vamos, aceptamos el perdón de Dios, Dios hace la transformación, pero al final de cuentas tenemos que dar el testimonio, ¿verdad? Claro. Y ese testimonio es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo vamos a compartir con amigos, familiares, con cualquiera que esté dispuesto a escucharnos. Ahora, las personas que están, podemos decir, si Margarita estuviera aquí, hubiera dicho, bueno, hay gente que pasa por tiempos difíciles donde se sienten decaídos, se puede decir que están desanimados. Y lo que se ha encontrado que puede superar su sentimiento en ese momento es de ayudar a otra persona. Claro. O sea, claro, no de uno encerrarse en su miseria, en su tristeza, sino ayudar a otra persona es lo que siempre va a ayudarnos a sobreponernos a nuestros propios problemas. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Y eso es como lo diseñó Dios. Ajá. Porque hay tantos testimonios de personas que estaban por quitarse la vida, pero decidieron alcanzar a alguien más y ayudarlos. Y entonces ellos miraron el propósito de su vida. Así es. Mientras no tengamos un propósito, nos vamos a sentir decaídos, desanimados. Pero cuando ayudamos a alguien más, entonces vamos a tener lo opuesto. Ajá. ¿Verdad? Interesante. Claro que sí, claro que sí. Quiero leer del libro de Salmos también. Otro de los salmos que hemos estado viendo en este estudio es el Salmos 46. Y quiero leer el Salmos 46, los versículos del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes.
Al principio hicimos la pregunta, ¿no? ¿O has llegado a reconocer cuál es el propósito que Dios tiene para ti en tu vida? Pero quizás la pregunta que quisiera que pudiéramos conversar, Heriberto, es ¿por qué es importante, ¿no?, llegar a reconocer ese propósito que Dios tiene para nosotros en la vida, ¿no? Lo que me hace pensar, Pedro, para contestar tu pregunta es de que aquí nos está diciendo que Dios es nuestro refugio, Ujú, ¿verdad? ujú. Y eso es difícil para mí como hombre, como proveedor de mi familia. Para mí es de hacer algo, Claro, de siempre, ¿qué puedo hacer yo? Y muchas veces esto me recuerda de que muchas veces yo lo que no tengo que hacer nada. Tengo que yo solamente esperar amén, en la ayuda de Dios. amén. Y a veces nosotros, como te digo, como seres humanos siempre queremos hacer algo, proveer algo, ayudar a Dios de alguna manera. Yeah, Y es lo que a veces causa más problemas. exacto, ¿no? Yeah. Meter las manos en los planes de Dios, ¿no? Y miramos las historias que Sí, encontramos sí, a sí, través de la sí, Biblia. sí, sí, mucho, mucho, mucho. Justamente eso, ¿no? Creo que en esa parte, o sea, el tema de paciencia muchas veces es necesaria. Y en algunas ocasiones la paciencia, digamos, humana, eh, se aferra también a la lógica, ¿no? A la lógica humana, obviamente, ¿no? Pero la lógica de Dios es completamente diferente, pues no, Exacto. no es igual a la lógica Well, humana. tú has escuchado de las personas que se preparan para el fin del mundo, Sí, que sí, sí. preparan, no sé, almacenes, Como se preparan. llama acá preppers, ¿no? Sí, Preppers, ya. o sea, y yo pienso que hay muchos cristianos que tienen esa misma idea Sí, de tener sí. algo, hacer algo. Sí, 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 Hay sí, personas sí. que salen de las ciudades antes de tiempo, que Sí, sí, sí. piensan que hay que salir, ¿verdad? Sí, Pero sí. eso nos enseña también porque al final del tiempo, Pedro, sabemos que es Dios quien va a hacer todo. En los Claro. últimos días de la historia, Él es el que va a proteger a su pueblo. Exacto. Él es el que va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y si no empezamos a practicar eso hoy en día, entonces vamos a tener problemas en los últimos Claro, días. claro. Ahora, considerando ese aspecto de los últimos días, digamos, o de eventos que asumimos que van a ocurrir, eh, ¿cuál es el cambio sustancial en la humanidad que nosotros, digamos, desearíamos, tal vez no desearíamos, sino que creemos que van o que deberían ocurrir en la humanidad cuando venga el Señor? O sea, ¿qué cambios, digamos, profundos en la naturaleza humana deben ocurrir o van a ocurrir cuando venga el Señor, ¿no? Entre algunas otras cosas. O sea, asumimos obviamente de que nuestros cuerpos van a ser renovados, transformados, etcétera, etcétera, que lo corruptible será incorruptible y eso, ¿no? Pero en la esencia de la naturaleza humana, o sea, ¿qué es lo que tal vez creemos que debe ocurrir cuando el Señor venga, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a pasar, digamos, cuando asumimos esa renovación, esa restauración, no solo del cuerpo, sino sobre todo en nuestra mente? O sea, ¿cuál es ese cambio que va a ocurrir o que tiene que ocurrir cuando el Señor venga, ¿no? Justo antes de que Él venga, te refieres, ¿verdad? Ya, sí. Sí, porque va a ser una dependencia total Ujú. que debemos de tener en Él. Ok. Y es una dependencia en la que te digo, como seres humanos, hoy no la conocemos, pero deberíamos de empezar a practicarla, donde en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier problema que tengamos, es acudir a Dios. Amén. Pero muchas veces, como muchos dicen, oh, ya tratamos todo, ahora vamos a orar. Así es, así es. Así Cuando es. debería ser lo opuesto, ¿verdad? Así es, así es. Definitivamente sí, o sea, hay esa condición de que cuando venga el Señor, justamente como mencionas, Heriberto, o sea, esa dependencia, esa condición de conocerlo realmente, de poder tener un concepto claro de quién es Dios, eso es tal vez lo que va a ocurrir, ese cambio, ¿no? Esa transformación. Ahora, esto nos lleva al hecho de que al principio era así justamente. O sea, esa condición de conocer a Dios, de digamos, de relacionarse abiertamente con Dios, de poder tener esa posibilidad de que la cosmovisión del ser humano
era o estaba ligada estrictamente a su parte espiritual y a su relación con Dios, ¿no? Cuando el ser humano cae en pecado, lo que ocurre es que su cosmovisión se altera, ¿no? Totalmente. O sea, como habíamos mencionado en algún momento, o sea, algunas versiones de la Biblia mencionan de que en el momento en que ellos, digamos, cometen el pecado, nuestros primeros padres, lo que ocurre es que empezaron a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Empezaron a ver la vida de una manera diferente. Esa transformación o ese cambio negativo tiene que revertir cuando el Señor venga también. Sí, y otra cosa que empezaron a hacer, que empezaron a valerse por ellos mismos. Claro, obviamente. Y empezaron a construir. Lógico, ¿no? ¿Verdad? Lógico, porque se desconectaron de la fuente principal, o sea, de donde deberíamos siempre estar ligados, ¿no? Yeah. Entonces, al momento en que hubo esa desconexión y digamos, generó ese vacío dentro de la parte más importante de nuestro ser, que es el aspecto espiritual, entonces a partir de ahí nos empezamos a aferrar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo material, en las relaciones, en el dinero, en la popularidad, en otras cosas que obviamente no tienen firmeza, no tienen duración eterna. O sea, solamente lo espiritual dura para siempre, que es lo que el Señor nos ofrece, ¿no? Amén. Ahora, quiero que leamos unos versículos que me parecieron sumamente importantes. Los vimos esta semana en casa con la familia cuando hacíamos la meditación en casa. Es Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Y dice esto en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tremendo, o sea, esta expresión, estas palabras que dice Pablo son tremendas. Ahora, ¿qué seguridad nos entrega esto, no? O sea, ¿qué cosa, de qué manera impacta nuestro ser esta expresión de que el Señor está con nosotros y que no hay nada? Aquí dice nada, o sea, no hay nada que pueda separarnos de Él y que pueda separarnos de su amor también por nosotros. Exacto. Y interesante porque, como he dicho yo anteriormente, Dios demanda de nosotros balance, ¿verdad? Sí. Dios es una persona, podemos decirlo, un Dios balanceado. Jesús es una persona balanceada. Claro. Y ahora, en este punto, se puede tomar, y yo lo conozco porque personas lo han usado para decir que ellos, no importa lo que hagan, ellos no se pueden perder por causa de este texto. Okay. ¿Verdad? Pero tenemos que entender la condición de la persona al estar en esta condición. Ya nosotros hemos estudiado cómo comienza primeramente el caminar del cristiano. Acepta. Primero tenemos que aceptar que somos pecadores, es lo principal. Si nosotros no aceptamos y seguimos viviendo, Dios no nos puede salvar porque en realidad no queremos ser salvos. Pero una vez que aceptamos que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, entonces Dios puede actuar. Ese es el permiso que le damos a Él, porque Él nos dio libre albedrío, pero a ese punto le decimos, yo tengo libertad, pero te doy a ti la capacidad de guiarme. Y cuando llegamos a ese punto, entonces comenzamos el caminar, la transformación, lo que le llamamos la santificación, ¿verdad? Y cuando escribimos Romanos, Pablo, cuando escribió esto, él ya había empezado este camino y entendió en ese punto que no había nada que lo podía desviar, que no había nada que él lo hiciera perder su salvación. Así es. No quería decir que era perfecto, pero él estaba en el camino a la perfección. ¿Verdad? Y sí es cierto, fíjate, me puse a pensar de inmediato cuando estuvimos leyendo justamente estos versículos que es probable, y como tú lo estás diciendo, pues se confirma esto de que hay personas que dentro del cristianismo que creen también en esta figura del una vez salvo, siempre salvo, ¿no?
Y claro, definitivamente lo que afirma aquí es válido, o sea, es correcto, o sea, pero digamos, se está enfocando esto en el hecho de que el amor de Dios eh, no va a terminar por nosotros, o sea, siempre va a estar allí, ¿no? O sea, esta parte es real, o sea, dice aquí que nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado, ¿no? A través de Cristo Jesús, justamente. Eso significa de que probablemente incluso ni siquiera el rechazarlo va a dejar de que Dios nos ame. Pero como dices también, o sea, está esta otra parte, y yo también la creo así, ¿no? De que Dios no puede forzarnos a que lo aceptemos. O sea, Exacto. esa parte tampoco no es algo, digamos, que entra dentro del principio de lo que hemos venido aprendiendo respecto del carácter de Dios. O sea, Dios es un Dios de amor que hace y ha hecho todo lo posible para poder, digamos, mostrarse a nosotros, darse a conocer, que lo aceptemos también como es Él, pero no puede forzarnos a hacer a que lo aceptemos. O sea, y en esa condición también existe esta posibilidad de que algunos seres humanos quizás no quieran ser salvados. Exacto. Y sabemos, Pedro, que aún en la destrucción del pecador está el amor de Dios. Sí. Porque de otra manera ellos seguirían sufriendo por una eternidad. Claro, ¿verdad? Claro. Ok, quiero avanzar nuevamente a leer el capítulo 47 de Salmos, los versículos del 1 al 4. Quiero leer también de la Nueva Versión Internacional. Dice: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Es interesante esto, o sea, esta expresión o estas manifestaciones de conocimiento o del reconocimiento de que el mundo es completamente del Señor, de que le pertenece a Él, ¿no? De que el Señor también nos entrega un espacio físico, una tierra prometida para cada uno de nosotros. Y el Señor nos ofrece vida por medio de Cristo Jesús. El Señor no ofrece la muerte, ¿no? Ahora, ¿qué significa para ti, Heriberto, esta parte, esta expresión de la tierra prometida, ¿no? O sea, ¿qué te hace sentir esta promesa de un espacio que el Señor te ofrece, pero un espacio duradero por la eternidad, ¿no? Bueno, para mí esto es muy es actual en realidad, ¿verdad? Porque si yo lo veo de un punto de vista antes de que yo conocía a Dios, por el hecho de pensar no era nadie. Claro. No tenía un lugar especial, no pensaba que podría yo influenciar a ninguna persona. O sea, no era nadie. Pero cuando conocí a Dios, entonces Él me hizo saber quién era yo, que soy un hijo de Dios, y Él quiere que reconozcamos que somos hijos e hijas de Dios. Y una vez que reconocemos esto se hace una realidad, porque ahora nos está dando la heredad que nos pertenece. Y nosotros miramos esto, por ejemplo, en el transcurso de Israel. ¿Qué tan influyente ha sido Israel aún hasta nuestros días? ¿Por qué? Simplemente por el conocimiento que tenían ellos de Dios. Y eso es lo que quiere hacer con su pueblo hoy también con nosotros. De la misma manera. Claro, definitivamente. Sí, esto es, ¿no? Ahora, en esta parte, digamos, de lo que estamos comentando ahorita, o sea, de esta parte de que el Señor nos entrega un espacio, nos promete una tierra como heredad, como herencia. Esta condición también de que el Señor, digamos, es nuestro juez también y nuestro rey. ¿Qué efecto produce en ti esta promesa de poder, digamos, reinar, claro, simbólicamente junto con Dios, ¿no? O sea, porque en cierta medida Dios nos entrega también la oportunidad para tener poder. Al principio al ser humano se la entregó, o sea, para que Él sea el dueño del planeta, o sea, le entregó esa oportunidad, ¿no? Para poder regir sobre el mundo también, ¿no?
¿En qué manera, o sea, qué efecto, qué impacto tiene en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir? O sea, ¿qué impacto debería tener en nuestra forma de vivir el hecho de considerar de que Dios nos ofrece nuevamente esta oportunidad de poder también tener este despliegue de facilidad o de experiencia de poder gobernar, de reinar junto con Él, ¿no? Wow. Déjame contarte algo, Pedro, porque yo, como no sé si lo he mencionado, pero yo estudié la administración de justicia y yo quería ser policía, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, Y, sí, y sí. esto era un sueño que yo tenía que no se hizo realidad. Y pero una pregunta que me hice es la razón por la que yo quería hacer lo que trataba de ser. Ajá, ajá. Y en ese tiempo no conocía a Dios. Y la única razón que yo encontré por el querer hacer lo que quería hacer de administración de justicia es tener poder sobre los demás. Oh, ok, ok, ok. O sea, era la razón equivocada, Ya. ¿verdad? Pero en realidad Dios nos va a dar eso, aunque nosotros no lo pedimos, pero el Claro. juicio, nosotros en el cielo, otros mundos van a estar allí que quieren saber qué es lo que nosotros pasamos para poder llegar a salvos, o qué es lo que Jesús hizo por nosotros, como el testimonio que nosotros vamos a dar para los Ajá. otros mundos. Ellos van a querer saber qué es lo que sucedió Claro. con nuestras vidas. Claro. Conocer nuestras experiencias en un mundo, digamos, sumido en el pecado, pero cómo es que a través del amor de Dios tuvimos la oportunidad de ser rescatados nuevamente. Exactamente. Claro, claro. Ahora, en esta condición, esta experiencia que me estás contando ahorita, o sea, de que, digamos, tus propósitos no eran los correctos, o sea, en la medida de que tú anhelabas una meta, alcanzar una meta, digamos, profesional, una actividad en sí, ¿no? Esto, digamos, me deja ver una cuestión que es muy importante, y es el hecho de que nuestra actitud hacia los demás es al mismo tiempo también una oportunidad de entregar un mensaje. Mm. Un mensaje que puede ser para vida o para muerte eternas, ¿no? ¿Ok? Exacto. O sea, a veces no sé si somos conscientes de eso, pero la manera en cómo, digamos, vemos a las otras personas, la manera en cómo nos relacionamos con las otras personas y la actitud que tenemos hacia los demás, en realidad es una forma de poder tal vez animarlos, guiarlos, ayudarlos a que se dirijan hacia un sendero de vida o hacia un sendero de muerte, ¿no? Exacto. Y de condición eterna, o sea, de vida eterna o de muerte eterna. ¿Ok? Esa es la parte crítica en la cuestión también del hecho de cuál es nuestra actitud hacia los demás. Ahora, en esta parte, o sea, somos conscientes de que la manera en que tratamos a los demás es un mensaje de esperanza, es un mensaje digamos, fuerte, ¿no? Para que las vidas de otras personas puedan dirigirse, como dije, hacia un sendero o hacia otro. Sí, y debiera de ser eso, Pedro, porque aunque, como dije al principio, muchas personas son buenas y hacen cosas buenas en el mundo, y quizá lo hacen por razones equivocadas, Claro. pero para el que es transformado, para que él es hijo o hija de Dios, lo hace porque tiene en mente el bienestar de la persona y sabe que ojalá de alguna forma sus actos, sus palabras puedan influenciarlo a mirar el amor de Dios por ellos. Así ¿Verdad? es, así es. Mira, quiero leer nuevamente el Salmo 67, Heriberto, que es el salmo que leímos al comienzo, y dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las juzgas con rectitud y las guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra daráse entonces su fruto, y Dios nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Es interesante esto, ¿no? Como creyentes, como seguidores de Jesús,
y como estudiosos obviamente de los escritos, consideramos de que en los tiempos, en el avance del tiempo, va a existir cada vez de manera más fuerte, más sentida, un rechazo o una separación entre lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿no? ¿Ok? Y va a haber ese enfrentamiento, esa búsqueda de querer exterminar a las personas que practican lo correcto, ¿no? Y esto es algo que, como siempre mencionamos, ¿no? Regresamos siempre al principio, ¿no? Esa es la razón por la que Caín mató a Abel. O sea, en la Biblia se expresa justamente la razón por la que Caín mató a su hermano. Y en el Nuevo Testamento se menciona eso, ¿no? Y dice de que las buenas obras, las buenas acciones de Abel no fueron toleradas por Caín. Entonces, por esa razón, al final se levantó y lo mató. O sea, en realidad era el hecho de poder ver que el otro era bueno y que él no era bueno, y sus malas acciones lo carcomían por dentro, y se levantó en cólera, en enojo, para poderlo matar. Ahora, esta situación, digamos, es algo que nosotros, quienes creemos en los escritos, quienes esperamos al Señor, creemos que en algún momento va a pasar, ¿no? O sea, esa partición, esa polarización en el mundo, y que los seres humanos, algunos van a empezar a recibir persecución, van a empezar a ser atacados, van a empezar a ser muertos incluso. O sea, va a pasar eso. Esperamos y pensamos de que eso va a pasar. Ahora, ¿por qué crees tal vez de que no es necesario esperar hasta ese momento para poder experimentar y buscar la confianza que necesitamos en el Señor? Lo que me hace pensar, Pedro, es de que en la Edad Media, por ejemplo, Martín Lutero, él fue perseguido y fue llevado ante concilios y tuvo que testificar. Ese fue en su tiempo. Nosotros vamos a llegar en un tiempo en el que vamos a pasar por lo mismo también. Y lo que me hace pensar y lo que me da ánimo, Pedro, es de que los ángeles quisieran dar este mensaje. Hay ángeles que están dispuestos que ellos pudieran ir al mundo y contarles quién es Jesús y lo que ha hecho y lo que significa para ellos. Y ahora ese ánimo, esa felicidad, o eso que los impulsa, eso debería ser nuestro sentir también. Amén. De poder nosotros tener ese privilegio de poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro. Y definitivamente, o sea, en el presente, sí, como dije antes, sin esperar incluso a que ocurran eventos complicados en el futuro, yo pienso que en el presente, digamos, de manera individual, muchas veces tenemos que experimentar situaciones difíciles, ¿no? Situaciones complicadas, angustias, problemas, enfrentarnos incluso con la muerte, ¿no? O sea, estas situaciones que vivimos también demandan o requieren esta posibilidad de experimentar nuestra dependencia en Dios, ¿no? Y de confiar en Él. Exacto, plenamente. Porque Pablo es lo que dijo. Claro. En persecuciones, en hambre, en frío, es lo que él encontraba y lo que le daba fuerza. ¿Cómo está eso? Exacto. Usualmente es lo que nos desanima y que nos hace dejar de hacerlo, pero cuando estamos haciendo el trabajo de Dios y entendemos lo importante que es, las persecuciones, al contrario de desanimarnos, nos da ánimo. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo podemos llegar a alcanzar eso, Heriberto? O sea, esa es la parte crucial, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a experimentar hoy esa oportunidad de confiar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a experimentar hoy el vivir, el poder saborear, tener en nosotros ese sentido de la gracia que el Señor nos entrega, ¿no? Hay varias cosas. Lo que se me viene a la mente, Pedro, es que Dios nos dio diferentes talentos a todos. Okay. Y yo creo que hay personas que no se han dado cuenta cuál es su talento, pero si ellos le dan su vida a Dios, Dios se los va a mostrar y ese talento lo pueden usar a favor para traer almas al redil, claro, ¿verdad? Claro. So, es practicar simplemente, vivir. Y cuando vienen los problemas, como dijimos ya, es algo
positivo, aunque es algo que va en contra de lo que el mundo enseña. Ajá. Para el cristiano eso debe ser algo positivo, es algo que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a fortalecer y nos va a ayudar a crecer nuestra vida cristiana. Claro, claro. Yeah. Fíjate que en casa cada día, cuando hacemos el culto en la noche, antes de dormir, tenemos la costumbre de poder repasar brevemente cada uno de los integrantes algunas experiencias donde podemos reconocer cómo es que Dios actuó, ¿no? O sea, y eso siempre nos ayuda a mantener vivo esta parte de poder ver de que en cosas o en situaciones pequeñas o más grandes, el Señor estaba allí también, ¿no? Y la parte de, digamos, de poder también hacer el reconocimiento y la gratitud a Dios, nos ayuda justamente a poder aceptar el hecho de que cada día, o sea, dependemos netamente de Él. Exacto, es que yo había escuchado de que lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos es tener una lista de todas las cosas que Dios ha contestado. Claro. Y podemos decir que todas las promesas, que existen muchas promesas en la Biblia, Sí, leerlas. sí. Tenerlas en cuenta y eso es lo que nos hace seguir adelante, querer seguir viviendo y vivir de en verdad. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Interesante estudio hoy día. Amén. Interesante también, sobre todo, la oportunidad de experiencias agradables, también de apoyo en cuanto a nuestro ánimo, apoyo espiritual, apoyo emocional, que encontramos también en los escritos de los Salmos. Porque justamente de eso se trataba el estudio esta semana, de poder ver de que en circunstancias diversas, en circunstancias variadas, ¿no?, en nuestras vidas, ¿sí?, situaciones difíciles, angustiosas, pero también otras alegres, cuales fueran, necesitamos reconocer de que la presencia de Dios siempre está allí, junto a nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Qué tal si terminamos con una oración? Vamos a orar aquí. Yo voy a orar, Heriberto. Ok. Vamos a orar, amigos. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande de poder recibir a través de tu palabra el mensaje de ánimo, de seguridad de que tú tienes planes grandes para nosotros, propósitos grandes, Señor, de vida eterna, pero que también a través de estos propósitos nos das la oportunidad de que otras personas puedan conocerte. Que esto se haga realidad, Señor, para bendición nuestra, pero para bendición de un mundo que te necesita cada vez más. Bendice también a nuestros amigos que nos están acompañando, súple sus necesidades y que cada uno de ellos también, a través de esta experiencia de conocerte, Señor, tenga la oportunidad de recibir una vida mejor hoy, en el presente. Despídenos con bien, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Muy bien, y esperamos también de que pueda acompañarnos Margarita, ¿ok? Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.